Bueno, shalom, shalom, y continuamos entonces con nuestro maravilloso tiempo de lectura del libro El Nuevo Jamás, el gran caos organizado y la venida del Mesías, del Mashiach. Les recuerdo, como siempre, este libro es de autoría del rabino, el doctor Isaac Shapira. Él tiene este libro y muchos otros libros. Hemos tenido en el corazón leer este libro, leerlo entre todos los que estamos acá en la sala, los que disfrutan de la lectura de este libro a través de YouTube. La recomendación de siempre, compre el libro, léalo para que podamos entender qué es lo que sucede alrededor de la guerra que se está viviendo en Israel, mirarlo desde la palabra, qué nos dice el Eterno en su palabra. Como ese libro del Rabí Isaac Shapira, algunas cosas posiblemente usted no estará de acuerdo, pero de todas maneras no es un libro de nuestra autoría, es del doctor Shapira, así que nos acercamos a este libro de todas maneras con mucho respeto, con mucho cariño, dándole gloria al Eterno por el rabino Shapira, porque él ha tenido a bien darnos toda esta información desde el original, desde el hebreo en el original, que es el idioma de él. Soy reiterativa también en no tengo ningún vínculo con él. Yo lo conozco solamente lo que lo veo en redes sociales. No somos amigos ni parientes, nada. Yo los invito a que compren el libro, no porque yo gane nada, no tengo ningún beneficio por promocionar el libro, más allá de ese sentir genuino de querer compartir este conocimiento que el Eterno le ha dado al rabino Shapira y que por demás para todos nosotros es de muy buen recibo. Vamos entonces a continuar con la lectura. La semana pasada estábamos justamente en este punto. Así que vamos a mirar. Empecemos entonces, como está escrito en el Salmo 140:11 o 140:12, según la versión que usted esté utilizando. El hombre de mala lengua no se afianza en la tierra y el mal, mira que qué tan interesante la palabra, jamás perseguirá, cazará al varón violento. ¿Quién es el llamado Eish Lashon? Un varón de la lengua. ¿Cuál es el espíritu subyacente que se asocia con jamás? Nuestros sabios declararon, el calumniador, el acusador es Gog en la última guerra durante los dolores de parto del Mesías. Todo lo que desea es cazar a Israel con su habla para impedir que Israel viva de acuerdo con su fe. Esaf era un hombre de la lengua y un experto cazador que cazó para su padre usando su boca. Como dice, el mal jamás cazará al varón violento, jamás ejerce presión de dos maneras. Una por la mano de Israel y más tarde en Geinon, que es infierno. ¿Cuál es la conexión entre la frase un varón de la lengua con Hamás y Gog y Magog? Aquí hago un paréntesis y es, tengamos en cuenta para algunos de pronto no estamos ya en el tiempo de Gog y Magog, muy respetable, para otros como el rabino Shapira y como para esta servidora, para mí, sí estamos en esos tiempos. Así que nos acercamos con respeto. Es un tiempo en el cual muy genuinamente algunos creemos que estamos realmente en los últimos tiempos, en los últimos, no como que faltan 50 años, ni 30 años, ni 10 años para la venida del Mashiach, sino que falta muchísimo menos de ese tiempo. La palabra hebrea lashon, lengua, equivale a 386, que tiene el mismo valor numérico que ambos, David ben Yisai, David hijo de Isaí, y Yeshua. La violencia en nuestras bocas habla de la condición de nuestros corazones. A menos que volvamos nuestras lenguas al Rey Mesías y declaremos, bienvenido en el nombre del Señor, en lugar de maldecirnos unos a otros. Traeremos al mismo rey Gog Satán sobre nosotros cuando nosotros nos maldecimos los unos a otros, cuando nosotros como pueblo de Israel, Am Israel, empezamos a tratarnos mal los unos a los otros, los que apenas estamos llegando, que estamos de regreso en esta restauración, que llevamos 20 años, 30 años, 10 años, 5 años, semanas tal vez,
o meses. Tenemos que empezar a respetarnos. Tenemos diferencias, pero nuestras diferencias no puede hacer que nosotros tengamos en nuestra lengua esa lengua maligna, esa la shonara. Hay que tener mucho cuidado con esto. Debemos resistir y vencer los pecados de nuestras bocas y corazones para vencer el espíritu de Hamás que se cierne sobre toda la tierra. Elohim mismo supervisa la conclusión de esta batalla entre Israel y Satán, como concluye el pasaje. Y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. ¿Quién es este espíritu de Elohim que se cierne sobre la tierra? ¿Por qué se cierne sobre la tierra y no se posa sobre ella? El Targum de Jerusalén dice, y el espíritu de misericordia de delante del Señor sopló sobre la faz de las aguas. ¿Quién es el espíritu de misericordia? Está en Génesis Rabá 8, proporciona la respuesta. Este es el espíritu del rey Mesías, como dice en Isaías 11:2, y sobre él reposará el espíritu del Señor. Los rabinos de Israel descifraron este misterio de la redención final y cómo traerla al mundo. El rabino Shimon ben Lakins interpretó así los versículos relativos a los 4 reinos. La tierra estaba vacía, se refiere al reino de Babilonia, como está escrito, mire la tierra y aquí estaba desordenada y vacía, Jeremías 4:3, y desolada, Baboju, se refiere al reino de Persia, como está escrito, y se apresuraron, Vayaj, hijo, y Lu, a llevar a Amán, Esther 6:14, y oscuridad se refiere al reino de Grecia, el cual oscureció los ojos de Israel con sus edictos, como solían decirle, escribe en el cuerno de un toro que no tienes parte en el Elohim de Israel. Sobre la faz del abismo se refiere al reino de la maldad de Edom, el cual no puede ser calculado. Así es con la maldad de los malvados. Y el espíritu de Elohim se cernía. Este es el espíritu del rey Mesías, tal como dice, y sobre él reposará el espíritu del Señor, Isaías 11:2. ¿Por qué mérito vendrá? El reino mesiánico se cernía sobre las aguas por el mérito del arrepentimiento que se asemeja al agua, como se afirma, derrama como agua tu corazón en presencia del Señor. Lamentaciones 2:19. Aquí nosotros tenemos algo muy claro y es, si nosotros queremos que este reino milenial, el reino mesiánico se aproxime, definitivamente tenemos que hacerlo en el mérito del arrepentimiento, hacer teshuvah. Esto es una paréntesis que yo hago aquí en la lectura. Si nosotros como pueblo, bien sea en la tierra, en Eres Israel, o bien sea en las naciones dispersas, no hacemos teshuvah, no nos arrepentimos. ¿Arrepentirnos de qué? De tanto la shonara, de tanta lengua venenosa, de tanto que decimos y que hemos dicho y que seguimos diciendo todos los días, teshuvah, todos los días delante del Eterno. Tenemos que hacer vidui, confesión, teshuvah, arrepentimiento, tikkun, rectificación, para que el Eterno sea puesto en nosotros, sea derramado el espíritu de Mashiach. Queda un último misterio, porque se cierne el espíritu en lugar de reposarse. El Or Hahaim explica que durante esos días de la guerra final contra Edom, el espíritu del Mesías, conocido como el espíritu de misericordia, no será capaz de encontrar una persona justa en la tierra, ni siquiera una con la que tabernaculizar y sobre la que reposar. Hoy nuestro cometido es inequívoco. Debemos seguir esforzándonos por convertirnos en el recipiente del tabernáculo de Elohim. Sigan practicando la Torá, amando a su prójimo como a sí mismo, ayudando a los pobres y a los necesitados, defendiendo la verdad y la justicia, comportándose como seres humanos, valorando la santidad de la vida y, lo que es más importante, tratando de conectar los cielos con la tierra, reconociendo a Elohim en todo lo que hacen como su máxima autoridad.
Nosotros, hoy hago este paréntesis nuevamente, nosotros tenemos que entender que el Eterno quiere tabernaculizar, quiere que nosotros seamos el templo del Ruach HaKodesh. Qué difícil, en medio de la situación que se está viviendo, que muchos no quieren que el Eterno tabernaculice en ellos, no quieren ser ese templo del Ruach HaKodesh, no quieren ser ese Mishkan para que la Shekinah del Eterno repose sobre ellos. Bendito sea el nombre del Eterno. Hoy día, la batalla contra Edom en Israel no es más que una imagen del Edom dentro de nosotros. ¿Qué es esto que que acabamos de leer? ¿Qué es lo que el rabino nos está diciendo acá? Toda esa maldad que nosotros estamos viendo, que se cierne en el mundo y que especialmente se cierne en Israel, no es otra cosa que la muestra de nuestra propia maldad, nuestro propio mal, el mal que nosotros estamos creando. Tal vez, voy a decir algo que espero no vaya a ofender a nadie con lo que voy a decir, pero muchas de las cosas que nos suceden en la vida es consecuencia de ese hedón interno, de ese jamás interno. A veces buscamos responsables afuera, cuando el responsable está aquí, ahí está la responsabilidad. Ah, es que no me gusta ser la culpable de o el culpable de. Tenemos que ser responsables de nuestros actos, de nuestras acciones y saber que lo que nosotros hacemos trae consecuencias. Aquí en este libro el rabino nos está diciendo lo que está sucediendo en este mundo, en este momento, esta guerra que se está librando, es consecuencia del pueblo haber permitido que dentro de él se instalara un espíritu satánico, demoníaco, el espíritu de Edom, el espíritu de Amalek, el espíritu de Hamás. Y nosotros no podemos permitir que eso nos pase. Tal vez esto nos pone a reflexionar, no solamente en lo que está ocurriendo en Israel, sino en lo que ocurre en nosotros mismos. ¿Por qué vivo esta situación? ¿Cuál es ese Edom que debo sacar de mi vida? ¿Qué es esa malecita que está ahí, que me tortura, que me daña? ¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué pasa lo otro? Tal vez tenemos que hacer esa reflexión. Este don que busca separar nuestro mundo de nuestro creador, como si él fuera una especie de pensamiento posterior. Este es el enemigo más peligroso que Israel tendrá que vencer. Israel tendrá que ganar esta batalla con la ayuda de Elohim y su ungido, no solo con su ejército físico. Lo mismo es cierto en la actualidad, ya que la batalla y la infección de Edom se detendrán no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos, el espíritu del Mesías. El profeta nos promete un futuro sin jamás cuando declara: no se oirá más en tu tierra, jamás, violencia, ni dentro de tus fronteras, ruina, destrucción. Tus muros se llamarán Yeshua y tus puertas alabanza, alabanza. Queremos que dentro de nuestra tierra, como el pueblo de Israel, se termine todo esto. Y esto que sucede en Israel como país, como Estado, y que lo vemos en el mundo, si lo traemos como a una dimensión más pequeña, por decirlo de alguna manera, trayéndolo a nuestros hogares, podríamos decir: ¿cuándo se va a terminar esto en nuestros hogares? Todo esto que está sucediendo, esa violencia que genera jamás dentro de las fronteras de nuestros mismos hogares y casas, esa ruina, esa destrucción. Cuando nosotros entendamos, no es con ejército ni con fuerza, sino con el Ruach HaKodesh de nuestro Elohim, del Señor de los ejércitos. Y en ese momento, cuando logremos vencer en nuestros hogares, vamos a poder vencer como nación que nos identificamos con nuestro pueblo Israel. Vamos a poder. Y entonces dice: tus muros se llamarán Yeshua, salvación, y tus puertas alabanzas. El Malvin afirma que ya no habrá jamás entre un individuo y su prójimo, ni brecha entre tu frontera ni en tu puerta. Mira qué tan lindo.
No solamente se trata de pensar en Eretz Israel, es que es todo lo que nosotros hagamos. Queremos aproximar la venida del Mashiach. Hay que empezar por hacer que en nuestros hogares esa ruina, esa destrucción, esa violencia, ese jamás sea exterminado en nuestros hogares. Y todo lo que debemos de tener es Yeshua, salvación y alabanzas. Bendito sea el nombre del Eterno. Que el nombre de Yeshua, nuestra salvación, sea escrito en los muros de Jerusalén pronto y en nuestros días. No se oirá más violencia en tu tierra, ni despojo, ni destrucción dentro de tus fronteras, sino que proclamarán la salvación en tus murallas y en tus portales habrá quienes alaben, como dice en el Targum Jonatán. Veamos entonces como nota final, el misterio de la Mem y la derrota final de Hamás. Esto es un abrebocas, esto nos prepara para el siguiente libro. ¿Cuál es el siguiente libro que vamos a leer? Pues estaremos con el favor del Eterno, si así lo permite, leyendo el libro de la caída de Edom, porque no son malas noticias, nosotros tenemos buenas noticias de parte del Eterno. Cuando viene todo esto sobre el pueblo de Israel, cuando en tu casa viene todo esto, todo mal, destrucción, un montón de cosas. Nosotros tenemos que saber que no tenemos que quedarnos caídos, porque el Eterno nos levanta. ¿Y quién va a caer? Edom va a caer. El misterio de la Mem y la derrota final de Hamás. Otro gran rabino llamado Yeshua de Nazaret nos advirtió acerca de la generación de Hamás cuando declaró: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán entonces y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con un gran chofar y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro extremo de los cielos. Así que de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, de ningún modo pasará este linaje hasta que sucedan estas cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que el diluvio llegó y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis en cuál día viene vuestro Señor. Mateo 24, del 30 al 42. La Biblia hebrea, los sabios de Israel y las escrituras del Nuevo Testamento reconocen que el Mesías viene como en los días de Noé, los días del gran jamás. Sin embargo, todavía nos queda una pregunta por responder basada en el hecho de que el fin es la palabra que se avecina. ¿Qué tiempo de final nos espera en los días venideros? Podemos experimentar una de dos clases de conclusiones en los días venideros. La Torá menciona el fin de la humanidad por el inminente juicio de Elohim. No obstante, justo después, la Torá ofrece un remedio a toda la humanidad para aquellos que quieren elegir la vida. Es decir, el Eterno nos dice, viene castigo, viene un momento fuerte, pero también dice, un momento que no todo es castigo. Aquí hay algo muy, muy especial. Y dijo Dios a Elohim, a Noé, el fin de tu carne viene a mí, por cuanto la tierra se ha llenado de violencia. He aquí los destruyo con la tierra. Hace un arca de madera de gofer
de ciprés, y harás compartimientos del arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Génesis 6, 13, 14. La expresión Eketz Kol Basar literalmente significa el fin de la humanidad. Previamente en el libro abordamos el hecho de que Elohim creó nuestro mundo con iguales atributos de gracia y juicio. De acuerdo a la palabra de la Torá, Elohim bajará a combatir el espíritu de Hamás de nuestro mundo, enviando al destructor para destruir el espíritu de Edom, que se esfuerza por destruir a su amado pueblo judío. ¿Quién es ese destructor? Su nombre en hebreo es Mashhit. Nuestros rabinos explican que dentro de la palabra hebrea, destruirlos, se oculta una gran pista sobre la identidad de aquel que destruirá a toda la humanidad, como afirma la Biblia. Aquí está. Aquí, Mashit. Dice la palabra Mashit o el destructor en hebreo, se compone de las palabras Mashiatam, que puede traducirse como Mesías completo o el Mesías que traerá su destrucción absoluta. Solo el Mesías, el Mashiach, vendrá a hacer la guerra contra el enemigo final de Israel, el mismísimo Satán. Ese es el enemigo con el cual nosotros estamos siempre peleando. ¿Y quién puede traer esa destrucción absoluta del enemigo? Nuestro Mashiach. Elohim instruyó a Noah para que construyera un arca de madera de gofer y la sellara por dentro y por fuera con un material específico llamado kofer. La hebrea llamada kofer tiene su origen en la palabra hebrea capará o expiación. En esencia, Elohim le dijo a Noah que entrara en el arca porque él le proveería la capará. ¿Cómo podemos conseguir esta expiación y qué representa el arca? La Torá sigue describiendo a los que entran en el arca. También harás entrar en el arca 2 de cada ser viviente de toda carne para que sobrevivan contigo. Será el macho y hembra, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, y de todo reptil del suelo según su especie. 2 de cada especie irán a ti para que sobrevivan. Génesis 6, 19, 20. La pregunta sigue siendo, ¿cómo es posible que los animales que entraron en el arca con Noé no se mataran entre sí, ni causaran el caos, ni intentaran destruir el arca? El Ramad explica que el arca representa el mundo venidero, un mundo libre de jamás. Esta alusión al arca y la razón del gran caos organizado se encuentra en las palabras de Isaías que representan la futura era mesiánica. Entonces morará el lobo con el cordero y el leopardo cesteará junto con el cabrito, el becerro, el cachorro de león y el animal cebado crecerán juntos y un niño los pastoreará. Isaías 11:6. El Ramán comenta, en el arca de Noé todos los animales, bestias y aves estaban juntos y no cometieron maldad ni se dañaron entre sí. No se destruyeron unos a otros. La vaca y el oso estaban juntos y no se causaron daño entre sí, ya que el arca era un prototipo del mundo venidero, cuando la gente no dañará su santo monte. Nuestros rabinos continuaron exponiendo esta idea. En los Midrashim de Hashivut está escrito que en el arca descansaban juntos toda clase de animales. Si bien no se hacían daño unos a otros, el lobo y el cordero estaban juntos en el arca llamada Tebá. El arca de Noah es llamada la Mem oculta cerrada. El arca o Tebá es la palabra hebrea para una letra que representa el arca en la que descansaba Noah. Bendito sea el Eterno. Vamos a dejar la lectura hasta aquí y vamos a mirar la próxima semana cuál es ese enorme misterio del que vamos a develar el misterio de el arca de Noah y el mundo venidero. Y el mundo venidero no como la eternidad, sino el mundo venidero, el que ya está,
que estamos próximos, que estamos a puertas de vivir, que es el reino milenial. Vamos a dejarlo acá. Yo espero que para la próxima semana, si usted todavía no ha tenido la oportunidad de leerse todo el libro, la próxima semana terminamos este libro. Yo los invito para que ustedes adquieran el libro, cómprenlo, disfrútelo, léalo nuevamente. Vaya y busque todos los videos previos que hemos hecho. Con este son nueve lecturas con el día de hoy. Vaya, léase desde el inicio, tome su libro y váyalo leyendo y vayan escuchando algunas apreciaciones que yo voy dando. Claro que mi apreciación no tiene por qué ser ni la mejor, ni la más adecuada, ni la única. Es posible que a medida que usted vaya leyendo, a usted el Ruach HaKodesh, el Espíritu, le hable también acerca del tiempo en el que estamos viviendo. Todo depende del lado en el que estemos. ¿Estamos del lado del enemigo, de Hamás, de Hasatán? Pues estos son tiempos oscuros de caos, de dolor, de terror, como las plagas de Egipto. Estamos del lado del Eterno, estamos del lado de Israel, somos el pueblo del Eterno, entonces no vamos a ver plagas, vamos a ver milagros, maravillas y señales. Bendito sea el nombre del Eterno. Shalom, shalom.